Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Argentina porque acaban de aprobar otro impuesto más que ya debería ser lo que es común en Peronia porque en realidad ahí es como la norma. Siempre que haya más impuestos, más regulaciones, más pobreza, es como lo que es común en ese país. Y se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, pero todavía falta que se apruebe en el Senado argentino, aunque se prevé que debería aprobarse, el llamado impuesto a la riqueza, donde en medio de una masiva fuga de capitales, de problemas económicos enormes, de un nivel de desempleo altísimo y de una pobreza que se dispara constantemente por el pésimo manejo que hacen los peronistas estatistas, bueno, deciden en vez de dar más libertad, más autonomía, subir más los impuestos y espantar más todavía a los generadores de trabajo, de riqueza y de prosperidad de Argentina. Pero bueno, peronista. Pero antes de continuar y que vamos al detalle de esta noticia, quisiera agradecerle al suscriptor Anime17, que tiene un nombre bien particular, y que mandó un mensaje bastante largo, voy a aprovechar de leerlo, que dice lo siguiente: saludos, aprovecho de felicitarte por tu contenido, revisando tu canal, veo que tienes varios videos de análisis donde das soluciones a problemáticas actuales. Si pienso que deberías actualizarla o renovar varios de esos videos aprovechando que ahora tienes más suscriptores, para que llegue más el mensaje. Puedes hablar de meritocracia o propuestas como los vouchers e incentivar a que otros se sumen a crear contenido. Así tal vez no se demoren 2 décadas en haber un cambio cultural en Chile. Y se ríe un poco. Bueno, gracias por el mensaje, te lo agradezco, Anime17. Vamos a hacer videos de análisis de este tipo de temas todos los domingos. Deberían salir ahí en la mañana. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Siempre a veces hay cierto atraso, alguna cosa que no sale bien, o de repente pasa alguna problemática justo que evita que uno pueda sacar un video sobre algo más profundo, pero voy a intentar hacer eso. Y no es mala idea renovar videos antiguos del canal, porque tengo algunos que son bien antiguos, así de hace 2 años o más de 2 años, 2 años y medio, y bueno, tal vez requieren un poco de renovación, pero voy a tomarlo en cuenta. Y gracias por el aporte, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo este suscriptor, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, otro impuesto, que es el que llaman el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza. Ahora, ¿qué pasó? Como dice aquí, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el martes de madrugada con 133 votos a favor y 115 en contra el impuesto a la riqueza llamado aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, por lo que ahora la propuesta pasará al Senado para ser votada. Entonces, ¿qué implica esto? Que básicamente a aquellos que tienen ingresos más altos en Argentina se les va a cobrar de manera única, lo digo entre comillas porque ya sabemos qué pasa con esos impuestos únicos. Usualmente, ¿cómo decirlo? Los impuestos tienen esta como tendencia de que cuando son únicos o temporales, uy, cosa mágica, dejan de ser temporales, dejan de ser únicos y se convierten en permanentes. Entonces, yo no confiaría tanto en decir que esto va a ser un impuesto único porque ya sabemos qué pasa con los impuestos únicos. Pero bueno, la idea es que van a cobrar esto porque dicen que es necesario en medio de la pandemia, por la crisis, etc. Pero esto es una pésima decisión por una serie de factores. Comencemos con el moral y después seamos prácticos, ¿no? Primero, está la injusticia del impuesto. Los impuestos son un robo, es una extracción de manera ilegítima por parte del Estado a personas de su trabajo, de su esfuerzo, de su riqueza, de aquello que se les ha sido traspasado de manera legítima. Entonces, un impuesto, cobrarle más a la gente, simplemente está justificando que le roben más dinero. Eso es un robo. Pero incluso más allá del tema moral de fondo, de la defensa del trabajo, del esfuerzo, de la riqueza y la prosperidad, está el tema práctico, que es que Argentina está en medio de una situación económica terrible, donde se le están escapando de manera masiva por una serie de factores que vamos a ver, una serie de capital y dinero impresionante. Vemos lo siguiente, esta noticia es de enero del año 2020, así ahora es mucho peor. La salida de capital alcanzó un récord de 322.000 millones de dólares y superó a la deuda pública. Eso es comienzos de año, ahora es sustancialmente peor, mucho peor. Más de 11 multinacionales se van de Argentina y la pregunta es ¿por qué se van? Una serie de ellas se han ido y más se están yendo. El caso de Falabella, Latam, Air New Zealand, Walmart, BASF, Nike, bueno, de una serie de cosas que se están yendo, una serie de empresas que están escapando. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se escapan, no? Uno diría, si no sabe uno tal vez de política argentina, uno diría, pero ¿por qué se están escapando todas las empresas? Y es por una serie de cosas que tiene consecuencias. Particularmente que el gobierno argentino, su estado con tanta influencia de lo que es el peronismo, han impulsado políticas de subir mucho los impuestos. Eso hace que sea muy costoso a veces tener un negocio en Argentina.
Sobreregulación, ¿qué implica esto? Exceso de regulación, que el Estado participa constantemente controlando, regulando, interviniendo y por lo tanto, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, termina ocurriendo que es muy difícil tener un negocio, es muy costoso y al final algunas empresas pueden quedarse las más grandes porque pueden pagar todo eso por tener más dinero, pero las pymes no pueden y quiebran en manera masiva, que Argentina lo está viendo. Pero también las grandes empresas se dan porque uno, los costos, segundo, la inseguridad que está de fondo a nivel jurídico, hay una serie de tomas que se están dando en Argentina que impiden muchas veces el desarrollo económico. No olvidemos también el intento de expropiación de Vicentín hace tan solo unos meses, que también genera bastante incertidumbre, y esta idea de estar poniendo cada vez leyes laborales más complejas, haciendo más costosa la mano de obra, muchas regulaciones, después impuestos extraordinarios como estos y amenazas de expropiación, termina haciendo que se escapen. Y cuando se escapan, los que pueden escaparse, porque los que son tan desafortunados para no poder escaparse se tienen que quedar en Argentina y bueno, ahí tienen que sufrir las consecuencias de todo esto. Los que se quedan, quiebran, terminan en la miseria, se endeudan, aumenta la pobreza y ya vemos en su momento que esto es, insisto, de octubre de este año y ahora es peor todavía, pero los números oficiales muestran que hay un 41% de la población de Argentina que está en la pobreza. Y esos son los números oficiales, que igual son cuestionables porque los números oficiales suelen estar medio retocados. Y los números no tan oficiales muestran que estaría por sobre el 50%. Números horribles. Y es por toda esta sobreregulación, este control, esta intervención del Estado, esta inmoralidad de sacarle a aquellos que producen su trabajo. Injusto, muy injusto, inaceptable. Y eso ha generado que muchos quiebren y los que pueden se escapan. Y no olvidemos también que todas estas malas situaciones se dan por la deuda, la inflación y el mal gasto del Estado argentino. Porque Argentina también tiene la mala costumbre, que aquí en Chile hemos tomado el camino de querer copiarle su mala costumbre, de querer gastar, y gastar sin pensar en el futuro, que es como tener una tarjeta de crédito y decir, hoy me puedo endeudar, así que voy a gastar como loco al principio, y al principio uno se va a sentir que está todo mejor, porque estás comprando cosas más caras, puedes comprar lo que tú quieras, total da lo mismo si tienes que pagar la deuda más adelante, hasta que ya no te prestan más plata, y llega el momento de pagar, y uy, ahí es cuando pasan las cosas malas. A nivel país es un poco distinto, pero tiene similitudes. Ellos imprimen dinero, genera inflación, devalúa la moneda y eso hace que las personas, los trabajadores argentinos, no puedan ahorrar mucho, que sus ahorros se devalúen, que todo les aumente de precio entre comillas, pero no es que realmente esté más caro per se, sino que sus billetes valen menos que antes. Tú vas a ver el mismo billete, por ejemplo, no sé, de 50, de 100 pesos, pero en realidad ya vas a poder comprar menos con eso, porque se ha devaluado. Es por eso que uno de repente se acuerda que tal vez hace 10, 15, 20 años las cosas eran más baratas, uno dice. Pero no es porque realmente hayan sido ahora más caras per se, porque les hayan aumentado el precio arbitrariamente. Eso es porque la moneda de tu país se está devaluando, pierde valor. Y por eso se ve como que lo otro aumenta de precio, todo. No es porque lo aumenten porque sí, es porque el billete, el valor de la moneda se devalúa porque en todos los países tenemos inflación, que no es el estado natural de la moneda. Lo ideal sería una deflación, que al revés, que tu dinero se valore y todo va bajando de precio con el tiempo progresivamente. Pero ese es un tema aparte que da para otro video. Y se da esa inflación. El problema es que Argentina tiene inflación de 50% anual, 60%, o sea, es altísimo. En Chile, por ejemplo, la inflación es de un 3% anual. Pasa ese mismo fenómeno, pero mucho más lento porque la inflación es más baja a nivel anual. Pero a nivel anual en Argentina es 50%. Aquí lo que nosotros en un año tenemos de inflación, en Argentina lo tienen en un mes. Entonces ahí está el problema. Entonces eso, mezclado con esta intervención estatal, esta inmoralidad con el tema de los impuestos, las regulaciones, y este malgasto constante hace que se empiecen a cobrar más impuestos. Esos más impuestos empeoran la calidad de vida de la población y hace que las empresas se escapen. Y eso hace que la pobreza aumente y es un ciclo vicioso constante que no para y no para. Realmente lamentable por Argentina. Yo sé que muchos argentinos que de repente ven estos videos ya ni se afectan tanto porque están acostumbrados. A veces los más jóvenes sí, porque empiezan a ver todo esto y se dan cuenta y se empiezan a deprimir. Pero yo he notado que muchos argentinos ya lo aceptan y casi que se ríen porque aplican mucho esta frase, que es mejor reír que llorar. Hay que reír para no llorar. Aplican un poco esa lógica porque esto lleva así años, de años. Ahora está mucho peor que en otras épocas, pero es una constante. Y lamentablemente hay que entender por qué se impulsan estas cosas. Y es por un incentivo político. A los políticos les conviene esta situación decadente. Y uno se preguntaría por qué le conviene al político. Porque más gente pobre y un Estado más grande y más poderoso significa más gente dependiendo del Estado, más subsidios, más bonos, más dependencia de funciones estatales. Eso significa que dependen del Estado. Si dependen del Estado, dependen de los políticos, porque los políticos controlan el Estado. El Estado es este aparato burocrático artificial con el cual se controla la población, que se financia con la inmoralidad y la injusticia, que son los impuestos que te roban de tu sueldo.
Y entonces, más gente en esta situación compleja es el paraíso para un político, porque tienen más personas que dependen de ellos, más votantes cautivos, les prometen más bonos que los pagan las personas con su mismo dinero sin darse cuenta al pagar impuestos, entonces les dan un regalito con su propia plata, pero la gente no se da cuenta que le sacan de su bolsillo eso, y lo mantienen básicamente como si fueran sirvientes, como si fueran básicamente unos siervos, como eran de los señores feudales, pero aquí de los políticos. Entonces, a ellos les conviene esta lógica, porque mientras más está el Estado, más controla, más influye sobre la población, más poderosos son los políticos, más cosas pueden decidir y más personas dependen de ellos. Entonces es una situación lamentable. Yo lo único que veo como una luz de esperanza en todo esto es que gracias a este tipo de situaciones tan negativas, el libertarismo ha aumentado mucho su apoyo en Argentina y me parece súper positivo, que es como lo positivo que podemos ver dentro de toda esta catástrofe que se llama Argentina. Pero dentro de toda una situación lamentable y vemos que los argentinos, no necesariamente los argentinos, los políticos argentinos no aprenden, cometen los mismos errores, se dan resultados horribles que en cualquier otro país sería una cosa escandalosa y cometen de nuevo el mismo error. Cumplen un poco esa definición de lo que es los políticos argentinos, la locura, que es intentar hacer todo el rato lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero bueno, un día más en Peronia. Recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.